Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a finalizar este estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón, desde el versículo 8 hasta el versículo 22. Y vamos a considerar estos versículos con el tema el poder transformador del Evangelio. Filemón es una carta con un trasfondo histórico muy bonito, muy providencial, en el que vemos el Evangelio en acción de forma tridimensional. Es decir, los personajes de esta historia son tres: Pablo, quien escribe la carta desde la prisión; Filemón, quien es el destinatario de la carta, un creyente de la iglesia en Colosas; y Onésimo, quien es un esclavo fugitivo de Filemón que terminó en la cárcel, convirtiéndose luego al evangelio al lado del apóstol Pablo. Ahora, en estos casos de fugitivos, las normas romanas eran claras y radicales. Si el fugitivo era encontrado por su amo, éste podía condenarlo a muerte o tenía la opción de perdonarle. La segunda opción era la menos practicada y teniendo en cuenta el daño que ocasionaban los fugitivos, como lo vemos en el versículo 11, donde Pablo habla acerca de Onésimo y dice: el cual en otro tiempo te fue inútil para Filemón. Y luego en el versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Algo que probablemente ocasionó Onésimo, daños y perjuicios para su amo Filemón. Así que no había mucho que rescatar de él, pero el evangelio lo transformó. Así que con esta carta, el apóstol Pablo quiere interceder por Onésimo. Y aquí vemos la primera cara del poder transformador del evangelio. Pablo está haciendo el papel de intercesor, de mediador, de redentor, y no de un inocente, sino de un culpable. Así que en Pablo vemos la obra de Cristo. Pablo, quien antes intercedía por inocentes para condenarlos a muerte, como en el caso de Esteban, quien él pidió cartas de permisos, de recomendación para poder encarcelar a los cristianos, entre los cuales cayó bajo sus pies Esteban, muerto a piedra. Ahora quiere imitar a Jesús, quien vino a salvar lo que se había perdido, y en este caso intercediendo por Onésimo, un culpable. En el versículo 9 dice la palabra: más bien te ruego por amor. Es lo que le escribe el apóstol Pablo a Filemón en esta intercesión por Onésimo. El versículo 18 que leímos anteriormente, Pablo asume todos los daños y perjuicios que Onésimo ocasionó a Filemón. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es una clara imitación de la obra de redención de Cristo Jesús, quien pagó, quien sufrió, quien cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Acusar es el papel del diablo, eso significa su nombre. Rescatar es la obra de Jesús, eso significa su nombre, el Salvador. Y no solamente vemos esto en Pablo, sino también que vemos a un Pablo obrando y actuando de forma diplomática y respetuosa en asuntos internos o interpersonales entre creyentes. Lo vemos actuando como apóstol, no autoritario. Por eso vemos en el versículo 8 y 9 donde Pablo dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. El versículo 13 y 14 dice Pablo: yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo, de forma respetuosa, diplomática, como apóstol, enseñando, sugiriendo, no imponiendo nada, para que el creyente actúe voluntariamente, no por la fuerza, no coaccionado, no obligado. Ahora, en Filemón vemos la obra de Cristo, el poder transformador del evangelio, un creyente lleno de poder de Dios.
El versículo 5 nos dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este era el poder de Dios que había en Filemón. Y llamo a propósito poder de Dios para que la connotación de poder no sea de milagros y prodigios, sino de amor y fe, como nos dice este versículo 5. El versículo 7 también nos dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esto es lo que Dios hacía por medio de Filemón. Versículo 21 y 22. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Filemón, un creyente pudiente, quien dispuso su casa para la iglesia, hospitalario, generoso, obediente, lleno de amor y de fe, que ahora tiene el reto de perdonar a su esclavo fugitivo, y que efectivamente lo hizo. Y vemos a Cristo en Filemón dispuesto a perdonar nuestros pecados. Como dice la palabra en el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos descarriamos como Onésimo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y finalmente en Onésimo vemos la obra de Cristo, el poder transformador del Evangelio, cuando en otro tiempo como Onésimo éramos inútiles, pero ahora en Cristo podemos ser útiles, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, dice Pablo a Filemón. El versículo 13, Pablo iguala el servicio de Onésimo al de Filemón cuando dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Así que encontramos que el Evangelio realmente había transformado la vida de este fugitivo esclavo. Vemos el fruto del Evangelio transformador en este hombre. Y es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 6. Jesús es la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que nuestro provecho y utilidad en el Evangelio no es forzado ni fingido, sino espontáneo y natural por la obra que Dios ha hecho en nosotros por su Espíritu Santo. Redentor, perdonador, útil. Son las tres caras del poder transformador del Evangelio que vemos en esta carta, en estos tres personajes. En Pablo, redentor; en Filemón, perdonador; y en Onésimo, útil. En Pablo, intercesor; en Filemón, la misericordia; y en Onésimo, el servidor, el servicio. Fueron los tres papeles en los personajes de esta bella historia. Ahora nosotros debemos estar dispuestos para toda buena obra, para estas obras, y debemos orar para que en nuestra vida diaria podamos tener la oportunidad, la gracia para esto. El versículo 4 y 6, donde Pablo habla de su oración a favor de Filemón, incluye esto: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Resalte esa frase final: en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En la versión Dios habla hoy dice: pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Esto debemos pedirlo a Dios en oración para que podamos
entender por medio de su gracia toda la potencia, la capacidad, el poder que hay en nosotros de hacer el bien, no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo en nosotros, para toda buena obra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice la palabra. El poder transformador del Evangelio. Gracia y paz.